Es muy probable que hayas escuchado alguna historia donde el protagonista sea una persona que tiene la capacidad de convertirse o transformarse en algún tipo de animal y este tiene con el fin de lastimar o de hacer algún tipo de mal a la familia o a la persona donde se está manifestando. Algunos de ellos son conocidos como nahuales. Aquí en Yucatán se le conoce como el brujo Huay. Y así en distintas partes del mundo tiene distintas connotaciones también. Y hoy les voy a compartir un relato en el cual resulta que una familia estaba viviendo cosas extrañas. Todo aparentemente inició cuando el abuelo se fue a vivir con una parte de la familia, con uno de sus hijos y con los familiares de este. Ellos vivían en un poblado lejos de la ciudad y todo era normal, digamos, antes de la llegada del abuelo. Resulta que cuando una de las noches escucharon que se había metido un animal en su propiedad, ellos salieron para darse cuenta que había un cerdo que estaba andando o estaba haciendo ahora sí que desmanes en lo que es el terreno. Y ellos estaban pues ahora sí que extrañados porque ellos no tenían un cerdo y menos con las características que ese cerdo tenía, que era de mucho más tamaño que uno normal. Esto se les hizo un poco extraño, pero pues prefirieron tratar de ver cómo sacar a ese cerdo de su propiedad y pues bueno, averiguar después de quién sería el propietario. Esa noche cuando lo vieron se les hizo extraño porque no había ninguna forma de cómo pudiera haber entrado, pero bueno, dijeron que tal vez alguien dejó abierto o algo por el estilo. El abuelo se quedó callado en esa ocasión, no dijo nada, pero probablemente sabía algo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ya que días de nuevo después empezó a llegar ese animal. Siempre no sabían de dónde venía o cómo entraba a la propiedad. Pero entonces el abuelo ya les dijo que tenían que ver cómo sacarlo, porque ese no era un cerdo normal, sino que se trataba aparentemente de un hombre, de un nahual, que se transformaba y que lo estaba buscando a él. Entonces la familia empezó a preguntarle que qué es lo que estaba pasando, por qué un nahual lo estaría buscando a él. Y resulta que empezó a narrar que cuando él era más joven había tenido una situación con una persona la cual le había dicho que se iba a vengar de él. Entonces él buscó ayuda y esa ayuda fue que un brujo, que probablemente era más fuerte que el nahual, lo había hechizado de tal manera que el nahual no podía hacerle ningún tipo de daño, pero peor aún, que con esta maldición que había recibido, él no podía fallecer, no podía morir, ni siquiera trascender al siguiente plano existencial, que era como algún tipo de cadena o castigo para quedar amarrado en este mundo, y que él tenía que deshacer ese hechizo, ese trabajo, para que pudiera trascender. El abuelo ya estaba bastante avanzado de edad y de la misma manera el nahual probablemente tenía más edad que el abuelo y sin embargo no podía fallecer. Era como algún tipo de castigo. Entonces el abuelo les dijo que tenían que ver cómo protegerse porque ese nahual iba a tener o iba a intentar hacerles algún tipo de daño. Se pusieron a buscar algún tipo de ayuda y en el tiempo en el cual estaban buscando la ayuda, una noche de esas, el abuelo falleció. Pero no fue por el nahual, simplemente por la propia edad. En la noche que estaban velando al abuelo, se apareció una persona y les dijo que tenían que entregarles algo, porque si no les entregaban ese algo que había dejado el abuelo, él iba a fastidiarlos o iba a molestarlos por muchos años e iba a ir cobrando vida por vida de cada uno de la familia. Todo esto dejó inquieta a la propia familia, incluso a los que estaban presentes en el funeral, para que esta persona simplemente se quitara esa misma noche, dejándolos en duda.
Todo pasó después del funeral. Obviamente hubo gente que se quedó extrañada por lo que había ocurrido. Esa noche del funeral no pasó nada más que esa presencia, pero empezaron a notar que sí, ese animal había quedado amarrado o llegó a quedar impregnado en ese sitio, porque muchas noches veían cómo se presentaba y ellos no sabían ni cómo reaccionar, porque obviamente le tiraran, le pegaran o lo que hicieran, no iban a hacer ningún tipo de daño. Se pusieron a buscar ayuda hasta que encontraron a un brujo o alguien que sabía de esas artes, y les dijo que eso que él tenía era un tipo de venganza que tenía que cumplir, porque el abuelo o la persona que le había hecho un trabajo tenía un objeto o algo que él necesitaba para poder liberarse y trascender. Ellos dijeron que no tenía nada que el abuelo les hubiera dejado, pero se acordaron que en su casa pues tenía muchos objetos o muchas cosas que él había dejado, el abuelo que ya había fallecido. Decidieron ir con el brujo para buscar en su casa y empezaron a encontrar algunas cosas extrañas, hasta que apareció un objeto, una pequeña caja que tenía tal vez algo adentro que decidieron no abrir, pero que el brujo les dijo que eso que habían encontrado era lo que el nahual necesitaba para poder dejar de sufrir o dejar de estar encadenado en este mundo. Ellos dijeron que tenían que deshacerse de él, pero él les dijo que les iba a cobrar y que tenía que hacerlo de una manera fuerte para que pudieran deshacerse de ese trabajo, porque no fue un trabajo sencillo. Ellos dijeron que no tenían dinero y que necesitaban buscar la forma de hacerlo. Sin embargo, el brujo les dijo cuando estuvieran listos que lo buscaran. Pasaron días y días y la presencia de este nahual siguió estando, dejándolos algún tipo de marca, porque ellos ni siquiera podían dormir o descansar bien, porque cualquiera de las noches llegaba ese animal y no había nada que pudiera hacer nadie contra él, ni siquiera disparándole. Entonces decidieron ya conseguir el dinero, vender algún terreno o algo para poder pagarle, y esa persona se encargó de hacer un trabajo para el cual tenía que reunir a parte de la familia. Ninguno de los niños iba a estar presente y de alguna manera lo iban a atrapar dentro de la casa. Decidieron esperar una noche con el brujo allá. Ninguno de los niños estaba y solamente aquellos que tenían el espíritu o el temple para aguantar lo que iban a ver. Se presentó el nahual, como lo había dicho el brujo, y dejaron abierta la casa para que se meta. Al momento de entrar el nahual, tiraron cerros de sal, marcas y todo lo que pudieron hacer, que les había indicado el brujo, y lo encerraron en ese sitio. El nahual, en forma de cerdo, estuvo girando por toda la casa para buscar cómo salir y no pudo encontrar la manera de hacerlo, para lo cual el brujo hizo ciertos rituales o ciertas cosas. Había llevado varios elementos y el nahual no pudo moverse rápido, para la cual le lograron atrapar, y para que al final, a través de un cuchillo o un objeto punzante que ya había trabajado el brujo, a través de ese le quitaron la vida, para que tiempo después, unos minutos, en el cual se fue transformando en una persona, para la cual supieron que se trataba de esa persona que los estaba buscando para hacerles daño, y el objeto que había dejado el abuelo, simplemente el brujo les dijo que lo tenían que quemar y deshacerse de él. A partir de esa noche no volvió a regresar el nahual, pero sí supieron que esto era algo maligno y que fueron testigos de algo realmente fuerte. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, le dejo un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Búsquenme como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales y en TikTok, donde cada noche estamos subiendo un relato como el de esta ocasión. Espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.